Buen día, queridos estudiantes. Hoy estamos en nuestra primera webconferencia del curso Administración de Operaciones y Cadenas Globales perteneciente a la maestría en Administración de Organizaciones. El tema que vamos a tratar hoy corresponde a la primera unidad y son las estrategias basadas en Administración de Operaciones. Digamos de que para un buen funcionamiento de una organización, tiene que tener una dirección estratégica. Y esa dirección estratégica, o a ella deben articularse todas las acciones que desarrolle la organización. Entre ellas están pues las direcciones o decisiones futuras, las prioridades competitivas que tenga la organización, también como el desarrollo de sus capacidades y recursos. Por capacidades nos referimos a todo ese saber hacer que está al interior de la organización, lo que se conocía antes como el know-how, ¿sí? Que básicamente está en las personas, en los equipos de trabajo. Y están los recursos, que es como el hardware, las máquinas, edificios, la tierra, etcétera, para desarrollar su actividad. Entonces, hay un conjunto de estrategias. Por ejemplo, hay estrategias financieras, estrategias de responsabilidad social, estrategias ambientales, estrategias de calidad, ¿sí? Pero en este momento nos vamos a concentrar en las estrategias de operaciones, ¿sí? La operación básicamente la podemos definir en términos muy sencillos, quizás simplistas, como una entrada, un proceso y una salida. ¿Sí? Ya sea de materiales, información, recursos financieros que entre, se procesan y dan una salida, igual que pueden ser unos artículos, puede salir una información modificada y otros recursos. Entonces, dentro de esas operaciones que les describí anteriormente de una manera muy simple, están las estrategias de flujo, que básicamente en términos actuales, pero sin embargo llevan ya un cierto tiempo de estar probadas, es que haya flujos flexibles, ¿sí? Flujos intermedios y flujos de línea. Aquí están hablando es con los tipos de producción que se pueden dar, ¿sí? Por ejemplo, un montaje en línea, una producción por módulos, una estrategia de distribución o de generación de producción matricial, bueno, entre otras. Y esto da lugar a que se tengan unas decisiones, por ejemplo, las decisiones de capacidad. ¿Cuántos productos o artículos debo producir en una unidad de tiempo? ¿O cuántos servicios puedo yo brindar en una unidad de tiempo? ¿Sí? ¿Cuántos almuerzos puedo yo servir o debo servir o preparar mi capacidad en un restaurante? ¿Sí? Y eso tiene que ver también pues con la localización y la distribución física en planta, que es lo que se conoce como layout. Están también las decisiones de operaciones, básicamente está relacionado al modelo de producción o de operación. Cuando hablamos para aclarar un poquito términos o conceptos, cuando hablamos de producción, es un proceso de transformación, donde hay una materia prima, un proceso y un producto terminado. Cuando hablamos de operación, allí ya no se da como esa transformación. Una operación es la prestación de un servicio.
donde entran unos insumos, ¿sí? Hay la prestación del servicio, que es en sí la operación, y hay una satisfacción del cliente. Hablemoslo con ejemplos sencillos. Por ejemplo, una peluquería. Una peluquería, pues sí, obviamente está el espacio físico con su silla. Entra la persona, se da la operación de la peluquería que requiere prácticamente insumos, no necesita, es el saber del peluquero y sus tijeras, y finalmente hay un servicio servido, valga la redundancia, y allí ya tenemos la satisfacción del cliente. Las decisiones de los procesos, digamos que es ese paso intermedio entre la entrada de insumos o de materia prima, según sea operación o transformación, y las salidas. Sí, en ese lapso intermedio hay una decisión de procesos, y lo otro es que es la decisión de calidad, que debe estar presente en todo. Entonces, grosso modo, este es como el esquema general de una estrategia corporativa de administración y en el enfoque de administración de operaciones. Miren que en la tarea que estamos trabajando en este momento, he encontrado que han planteado la situación problemática en una organización y han sabido muy bien definir o proponer unas estrategias de operación. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta allí, César y Andrea? Sí, doctor. Sí. Bueno, cualquier cosa, pregunten, intervengan o corrijan también, porque puedo decir algo equivocado. Bien, este es un dibujito que quizás lo vamos a tener presente en nuestra web conferencia, porque me gustaría que esto quede muy reforzado, que ustedes lo tengan claro, porque cuando ustedes estén en una organización, sepan a qué nivel están haciendo la intervención, ¿sí? Ya sea de una toma de decisión, sí, porque finalmente todo se traduce en toma de decisiones. Entonces, están las decisiones estratégicas que se toman en la parte directiva de la organización, que son las que le dan dirección. Sí, o sea, por eso se llama la dirección o la gerencia. ¿Por qué? Porque su nivel es estratégico. Esas estrategias deberíamos saber desglosarlas en tácticas, ¿sí? Y las tácticas en operaciones, o sea, las tareas ya más sencillas, más detalladas que se puedan presentar. Y esto da lugar a que se cumplan los objetivos de la organización y por consiguiente la visión. Aquí es muy importante hacer una distinción conceptual entre lo que es estrategia y lo que es táctica. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro lenguaje común solemos utilizarlas indistintamente. Incluso muchas personas lo utilizan como si fueran sinónimos. Pero para que entendamos esta diferencia, digamos que la estrategia se dicta, por decirlo de alguna manera, en la parte, en la cúspide de la organización, en la dirección. ¿Sí? Y ya la táctica ya toma como insumo la estrategia y se desglosa en los, digamos, en los mandos medios de la organización, donde se lleva a cabo mediante las operaciones o el nivel operativo que está en la base de la organización. Sí, hay una
hay un modelo administrativo que a mí me gusta mucho y es el cuadro de mando integral o el Balance Scorecard. ¿Sí? Porque en ese cuadro uno puede desglosar, o sea, plantea que la organización tiene 4 perspectivas: la perspectiva financiera, la perspectiva cliente, la perspectiva operaciones o procesos internos y la perspectiva de aprendizaje o talento humano. Bajo esas 4 perspectivas se toman estrategias o al menos una estrategia para cada una de ellas, ¿sí? Y esas estrategias las desglosamos en objetivos, ¿sí? O sea, podríamos estar hablando de un nivel táctico. Y esos objetivos los desglosamos en metas e indicadores. Entonces, mediante el cuadro de mando integral, nosotros podemos ver la foto de cómo está la organización prácticamente en tiempo real. Sí, sí, hoy en día que nos podemos apoyar en las tecnologías de la información. Por ejemplo, se hace una pizarra con un programa, sí, puede ser de Python o incluso de Power BI. Entonces, uno puede estar viendo cómo está marchando la organización en tiempo real. Pero volvamos al término de que diferenciemos la estrategia con la táctica. La estrategia, lo mejor es como con un ejemplo, ¿sí? Y ustedes saben que muchos términos de la administración vienen ya sea del estamento militar o incluso de la iglesia, porque marcan jerarquías muy bien delimitadas. Entonces, con la estrategia se ganan guerras, con la táctica se ganan batallas, ¿sí? Entonces, sería eso. Por ejemplo, si nosotros tenemos a ver, Andrea o César, un campeonato de fútbol, ¿cuál sería el término que utilizaríamos para ganar los partidos y cuál sería el término que utilizaríamos para ganar el campeonato? Andrea, César, ¿me están escuchando? La estrategia sería ganar el partido y la táctica hacer los goles. La táctica. ¿Andrea está de acuerdo? Sí, igual no estoy muy, o sea, no me quedó muy claro lo anterior, pero sí tengo Bueno, la idea de hagamos los un diferentes. paralelo. Con la estrategia, con la táctica se ganan las guerras y con la estrategia se ganan los partidos. Perdón, estoy confundido. Con la estrategia se ganan las guerras y con la táctica se ganan las batallas. Un partido de fútbol es una batalla, sería la batalla. Sí, señor. Sí, y el campeonato sería la guerra. Entonces, el campeonato sería la guerra, claro, y entonces la estrategia aplica a la guerra y la táctica al partido. ¿Y por qué les coloco Cada este partido. ejemplo? Porque cuando uno oye hablar a los técnicos de fútbol o a los comentaristas, ellos tratan los conceptos, generalmente la estrategia para el partido. Bueno, es comprensible, lo manejan y se entiende, perfecto. ¿Sí? Pero digamos que nosotros en el campo de la administración sí tenemos que tener muy clara esa diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos en el nivel estratégico, estamos en la cúspide de la organización, o sea, los intelectuales, los que piensan la organización,
¿sí? Y de la táctica ya son, digamos, como los que toman esas estrategias y las llevan a la realidad mediante las operaciones. Bueno, espero que hayan tenido claridad con este concepto. Bien. Y de allí derivamos a más concretamente a lo que son la administración de operaciones, que básicamente se enfoca en lograr la productividad, ¿sí? Para ser competitivos. Entonces, en términos sencillos, coloquiales, la productividad es hacer más con menos. Y eso está expresado en esa ecuación que dice productividad igual a producción sobre recursos, ¿sí? Entonces, miren que cuando el numerador producción aumenta y el denominador recursos disminuye, pues ese número se va a hacer más grande, ¿sí? Porque un número más grande, cada vez más grande, lo estoy dividiendo entre un número más pequeño. Entonces, entre más grande sea el número, el numerador, y más pequeño el denominador, el resultado va a ser mayor. Entonces, matemáticamente está muy bien soportada la expresión coloquial, producir más con menos, ¿sí? Y eso nos lleva a la competitividad, o sea, a ser competentes, a estar por encima de nuestros competidores, ¿sí? Aquí vienen dos elementos claves que también quisiera que tuvieran mucha claridad. Son tres conceptos: efectividad, eficiencia y eficacia, que también en el lenguaje coloquial se tratan como si fueran casi que sinónimos, pero no lo son. Entonces, por ejemplo, la eficiencia prácticamente es una medida de productividad, ¿sí? O sea, el uso de los recursos, cómo están usando los recursos. Y la efectividad es el logro de los objetivos. Supongamos que yo tengo una fábrica de camisas y tengo una excelente productividad frente a un competidor. El competidor dice, no, yo produzco 80 camisas al día y, y yo produzco 100 camisas al día. En términos de productividad yo estoy mejor, ¿sí? Porque tengo una mayor producción en una unidad de tiempo. Pero, ¿qué pasa si mi competidor vende de las 80 que produce 60, ¿sí? O sea que está vendiendo el 75% y de lo que yo produzco vendo 50, o sea que estoy vendiendo 50. Yo estoy produciendo más camisas, pero no soy más eficiente, pero soy menos efectivo porque no las estoy vendiendo. ¿Para qué yo voy a vender, a fabricar camisas si no las vendo? O sea, la medida de la efectividad es el logro del objetivo, ¿sí? Y cuando yo logro combinar eficiencia con efectividad, logro la eficacia, ¿sí? Entonces son términos que debemos de tener muy claros al momento de expresarnos en temas administrativos o de gerencia. ¿Sí? ¿Claridad sobre ello, Andrea y César? Sí, doctor, muy claro, gracias. Ok, Sí, bueno. señor. Bien. Y obviamente esto bajo un modelo de producción sostenible, que sea equitativo socialmente, que sea soportable con el medio ambiente y que sea viable económicamente. Básicamente, digamos que ese es como el modelo de sostenibilidad que tiene diferentes dimensiones, como es el económico, social y el medio ambiente.
Hay unas actividades primarias y secundarias en la administración de operaciones. Sí, las actividades primarias tienen que ver básicamente con la logística, el marketing y el mantenimiento. ¿Sí? Logística u operaciones, ya sea al interior, hacia el exterior, marketing y ventas y mantenimiento y servicio. Y unas actividades secundarias, ¿sí? Que básicamente son las que dan la posibilidad de que se desarrollen las actividades primarias. Es como la adquisición de bienes y servicios, ¿sí? La maquinaria que yo utilizo, el local, el edificio, ¿sí? La tecnología e investigación de desarrollo, que es la que me dice en por dónde debo enfocarme, ya sea en la innovación, ya sea de producto, de proceso, de mercado, innovación social. La administración del talento humano, ¿sí? De procurar unas condiciones de trabajo buenas, buenas condiciones sanitarias, de salud mental, entre otras, y lo que es la infraestructura organizacional y física de la empresa. ¿Sí? Entonces, digamos que esto, todas estas actividades primarias y secundarias, nos podemos apoyar en la administración de operaciones para tomar buenas decisiones. La administración de operaciones también se conoce como investigación de operaciones, para cuando ustedes hagan consultas, sepan de que estos dos términos son sinónimos. Y aquí podemos ver en este pequeño cuadro, en este, cómo se va desglosando la estrategia, se desglosa en tácticas y las tácticas en operaciones, que es el dibujo que les había mostrado anteriormente, y cómo la administración de operaciones lo podemos ver en esto, ¿sí? O sea, es un sistema de creación de valor que utiliza, digamos, lo que son las actividades de apoyo, como es la infraestructura física y organizacional de la empresa, la dirección del talento humano, el desarrollo de las tecnologías y la realización, ¿sí? Que apoyan a estas actividades primarias, que es la logística interna y externa, las operaciones, el marketing y el servicio. Esta es una forma de mostrar la información que aparece aquí. Pero como en un sentido que prácticamente se visualiza cómo es que se agrega valor a lo que hacemos al interior de la organización. ¿Sí? Y entonces, pues, hablar de modelos para la toma de decisiones, que es lo que hemos venido mirando en las diapositivas anteriores, es un modelo general, pero los modelos son modelos, ¿sí? No son la realidad. Eso sí quisiera yo hacerles claridad. Por ejemplo, los sociólogos hablan, el mapa no es el territorio, ¿sí? Porque el mapa te muestra el relieve, los ríos, los límites por el norte, por el sur, etcétera. Pero él no te muestra, digamos, cuáles son las interacciones, los modos de vida, la cotidianidad de la gente que habita ese territorio. Sí, por eso es que dicen los sociólogos que el mapa no es el territorio. Y el mapa es un modelo. Una maqueta de una casa es un modelo y te puede dar idea de la distribución de la casa, pero finalmente, generalmente una maqueta está hecha de cartón, no te da idea de la solidez de las paredes, etcétera. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando hablemos de
modelos. Pero bueno, en fin, aquí les presento este modelo de toma de decisiones que empieza por tener conciencia del problema, identificar la situación, ¿sí? La situación a mejorar, ¿sí? Luego viene recogida y análisis de la información, ¿sí? Se define, se calcula, se valora el problema, de qué magnitud es, cualitativamente en qué tiene incidencia, etcétera. Se define el objetivo, en qué sentido que queremos solucionar ese problema y proponemos algunas alternativas, las cuales se valoran y se toma la decisión, ¿sí? Bajo unos criterios para evaluar esas alternativas y se le da, se continúa evaluando y haciéndole seguimiento a esa toma de decisión. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en este curso es básicamente herramientas que nos permiten valorar la toma de decisiones. Ya, por ejemplo, vimos, por ejemplo, el tema del árbol de decisión que se les propuso en la guía de actividades, pero vienen otros. Por ejemplo, el diagrama PER, sistemas de modelos de inventario, de transporte, que nos ayudan a verificar bien, a evaluar las alternativas para tomar decisiones. Y entonces aquí el tema de decisiones es muy importante, incluso apasionante, porque de todas formas aquí estamos en un contexto de académico para estudiar una organización, pero la toma de decisiones como seres humanos, con nuestras familias, en nuestra cotidianidad, todos los días estamos tomando, ¿sí? Y entonces yo, frente a la utilidad que nos sirve a nosotros conocer un poquito sobre toma de decisiones, yo me iría que nos preguntemos unas preguntas. Perdón la redundancia. ¿Son las decisiones reversibles o irreversibles? Entonces, cuando uno, se lo voy a poner en el plano personal, digamos que casarse, sí, aunque hoy en día las personas se casan, pero no tienen inconveniente al poco tiempo de separarse. Pero pensarlo, ¿es reversible? ¿No es reversible? ¿Qué consecuencias tiene para mi vida si lo hago y me devuelvo, etcétera? Entonces, considerar eso. Sí, por ejemplo, colocarse un tatuaje, aunque tengo entendido que hoy en día lo borran, pero es prácticamente una decisión irreversible, ¿sí? Por ejemplo, decidir tener un hijo, ¿sí? Tener un hijo es una decisión irreversible porque no hay una forma de decir que lo devuelvo. Bueno, lo puedo entregar en adopción, pero sería otra decisión irreversible. Tener el hijo es irreversible porque efectivamente nace. Darlo en adopción también es irreversible porque ya queda en otra familia. Entonces, mirar el efecto de las decisiones y el plazo, hasta qué plazo me van a afectar o no. Por ejemplo, si yo decido tomar un crédito para comprar una casa, es una decisión a largo plazo y yo voy a estar pagando ese crédito muchos años, ¿sí? Y las decisiones de corto plazo, pues generalmente las podemos cambiar con mayor facilidad. Y las decisiones, miren, aquí vuelve otra vez a hablar de lo estratégico, táctico y operativo. A nivel gerencial de la dirección son decisiones estratégicas, a nivel de mandos medios es nivel táctico y en la base de la organización nivel operativo. Y hay un proceso racional, entre comillas,
de toma de decisiones. ¿Por qué resalto esa palabra racional entre comillas? Pretendemos una racionalidad, pero el corazoncito ahí siempre está presente, siempre tenemos el sesgo, la prevención. Entonces, decir que tomamos decisiones racionales es un poco lanzado. Sin embargo, en administración de operaciones, tenemos muchos modelos matemáticos de valorar las alternativas y blindarnos un poquito de la emocionalidad para que tomemos decisiones racionales. Sí, entonces digamos que las decisiones son procesos sistemáticos, ¿sí? Porque tienen, digamos, como unos pasos que vimos anteriormente en el modelo, acá, ¿sí? Por eso lo llamamos sistemático, porque se terminan cumpliendo estos pasos, ¿sí? Donde se definen las variables y factores, ¿sí? Que son los criterios que vamos a utilizar para valorar las alternativas y decidir sobre problemas económicos o de negocios. Yo aquí le incluiría personales que nos dan el modelo, ¿sí? Para hacer una representación matemática que finalmente nos lleva a la solución del problema. Y pues hay muchos modelos de investigación de operaciones, determinísticos, híbridos y estocásticos. ¿Sí? Ya no me voy a detener mucho acá porque en el desarrollo del curso los vamos a estar viendo. Por ejemplo, vamos a ver optimización lineal, que es programación lineal, que vamos a utilizar un complemento de Solver para resolver estos problemas, transporte y asignación, vamos a ver redes PER, ¿sí? Para definir rutas críticas, vamos a ver teoría de inventarios, el PER que les comentaba, y algunos ejercicios de teorías de colas. Entonces vamos a ver modelos determinísticos, híbridos y estocásticos. Determinísticos es porque digamos que tenemos un conocimiento de la información o una probabilidad, conocemos una probabilidad bastante acertada de la ocurrencia o no de un evento, y en los modelos estocásticos digamos que esa probabilidad es un tanto aleatoria. Entonces no la conocemos y eso le da mayor complejidad a los modelos que utilicemos. Y unos híbridos que tienen determinísticos y estocásticos. Entonces, complemento unas advertencias que les hacía sobre los modelos. El uso inadecuado, indiscriminado de modelos que nos pueden llevar a decisiones equivocadas. Ya se les decía que era una super simplificación de la realidad, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que les colocaba con el mapa o con la maqueta de una casa, nos puede llevar a excluir variables importantes, ¿sí? Que, por ejemplo, estamos evaluando la decisión de comprar una casa y estamos considerando área, precio, vecindario, etcétera, ¿sí? Pero se nos pasó algo importante de que cerca de la casa no hay transporte público, entonces se nos pasó, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, podemos incluir unas variables que poco tenían que ver, ¿cierto? Entonces, y eso distorsiona la toma de decisiones. Mirar que la validez se está midiendo la variable,
¿sí? Porque voy a poner un ejemplo exagerado. Yo puedo considerar una variable estatura, pero el sistema de medición no lo estoy utilizando un adecuado sistema de medición. Por ejemplo, pensar de que una balanza me va a medir la estatura. Allí es totalmente desproporcionado y pierde validez cualquier medición que yo haga. Y la confiabilidad, que es la precisión de la medida. Entonces, por ejemplo, que una balanza esté midiendo los 1000 gramos que debe tener un kilogramo, ¿sí? Entonces, muchas veces nos llenamos de indicadores que son prácticamente los instrumentos de medida que tenemos nosotros en la administración de las organizaciones. Entonces, muchos indicadores realmente lo que hacen es causarnos ruido y no permitir ver los indicadores importantes. Y básicamente sería como tener en cuenta eso. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad esta webconferencia. Y Andrea y César tienen la palabra frente al tema que acabamos de tratar. Doctor, fue muy claro, entendí todo muy bien, le agradezco mucho. Y su parcero nos regala la grabación, ¿cierto? Sí, sí, sí. De aquí a más tardar el lunes ya tienen la grabación en sus foros. Sí. Andrea, ¿tienes alguna inquietud? No, señor, muy enriquecedora la clase. De hecho, estuvo Ok. bastante nutrida para el tema que estamos abordando ahorita en la actividad. Muchísimas Sí. gracias. ¿Ustedes qué pregrado tienen? Yo tengo Yo soy maestría en administrador de organización. empresas. Yo soy No administradora en entendí. finanzas. Administradora en finanzas. ¿Y César? Yo soy administrador de empresas y tengo una especialización en gerencia de proyectos. Ah, excelente. Muy bien. Y Entonces, actualmente muchas gracias. soy Dime. soy docente de la UNAD también, doctor. Del Ah, HAC. somos colegas, César. Sí, Sí, ¿dónde doctor. estás? Yo estoy en el HAC y estoy con la especialización de gestión de proyectos con el doctor Alejandro Forero. Ah, qué bueno. Ah, muy bueno saberlo. Sí, excelente, Yo, César. ¿Y Andrea, dónde trabaja? En este momento no estoy laborando. Hasta el año pasado estuve en la unidad de restitución de tierra en Córdoba, en Ah, la ya, territorial bueno. Córdoba. Pero es- es- estás aprovechando el tiempo estudiando. Qué bien. Sí, señor. Ajá. Bueno, entonces les agradezco mucho y espero que